Grabar. Ya, ahora sí, ahora sí. Disculpen por la demora con eso. Si no sabía cómo hacerme anfitrión desde aquí en la tablet, pero bueno, ya ahora voy a volverme a hacer aquí anfitrión para ya volver a compartir. Listo. Ya, ahora sí ven, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí se ve, profe. Bien, gracias, gracias. Listo. Entonces, volviendo al problema, habíamos dicho que teníamos que calcular la proporción, o más bien el número de hombres que son hinchas del Colo-Colo, o sea, dentro del conjunto de hombres, o más bien, sí, los hombres que son hinchas del Colo-Colo, y calcular el número de hombres totales, ¿sí? Entonces, si hacemos H, entonces número de hombres, eh, pues por el enunciado, entonces como hay 12 mujeres, esto implica que H tiene que ser 18. Y si denotamos con HC igual al número de hombres hinchas del Colo-Colo, ponerlo así, nosotros sabemos que como hay del conjunto de los 20, o sea, los 20 hinchas, solamente 6 son mujeres, ¿sí? Entonces, esto implica que HC es igual a 14, ¿cierto? O sea, de los 20 hinchas que tenemos, 14 tienen que ser hombres, porque pues 6 son mujeres por el enunciado, ¿sí? Entonces, si queremos calcular el porcentaje, lo que tenemos que hacer es tomar HC, dividirlo por H, que es el número total de hombres, y lo multiplicamos por 100. Y esto le agregamos un símbolo de porcentaje, ¿sí? Entonces esto es 14, ¿sí? 14 dividido por 18 por 100. Y, y pues nosotros podemos simplificar esto. Entonces nos queda 7 novenos por 100. Y pues si ustedes lo meten en una calculadora, pues esto es el 77%. 77.7. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahora lo que se hizo? ¿O hay alguna duda al respecto? Ah, dicen que ¿por qué 14 hombres? Eh, esto es porque, o sea, dentro del conjunto de las 30 personas que tenemos en el curso, sabemos que 12, perdón, bueno, sí, de las 30 personas, sabemos que 12 son mujeres, ¿sí? Entonces, eso implica que 18 tienen que ser hombres. Ahora, de esos 30, 20 son hinchas del Colo-Colo, pero además, pues sabemos que 6 son mujeres. Entonces,
de los que son hombres, hinchas del Colo-Colo, pues son 14. Ahora aquí me preguntan que por qué dividí 14 por 18, porque eso es para encontrar el porcentaje. O sea, cuando ustedes van a calcular el porcentaje de algo dentro de, no sé, un conjunto, el número de cosas que hay dentro de un conjunto más grande, lo que hacemos es pues calcular la proporción y multiplicarlo por 100. ¿Sí? Entonces, pues para calcular el porcentaje de hinchas del Colo-Colo dentro pues del conjunto de los hombres, pues sabemos que hay 14, como lo dije anteriormente, y sabemos que hay 18 hombres. ¿Sí? Entonces, por esa razón, pues sí, dividí 14 por 18 y eso lo multiplico por 100 y me da pues este número de acá, que es el porcentaje. Una pregunta. ¿Sí? ¿Se puede hacer con regla de tres nomás y llegar al resultado o es necesariamente hacerlo como con proporción y todo? Eh, pues es que en este caso no es una regla de tres, o sea, cuando nosotros usamos reglas de tres, es que tenemos dos cantidades que son proporcionales, ¿sí? Entonces, no sé, la temperatura es directamente proporcional al volumen, ¿sí? Perdón, a la presión, ¿sí? Entonces es como relacionar dos cosas que son proporcionales. En este caso, no estamos relacionando nada, sino es como encontrar el, pues, o sea, como el porcentaje, o sea, qué cantidad de 0 a 100 tenemos de cierta cosa en un conjunto más grande. Pero sí, da el mismo resultado, pero digamos que la lógica detrás de eso es diferente. ¿Sí? Entonces, cuando le salen de porcentaje, más que todo sería como hacer algo así. Pero sí, da el mismo resultado porque, a ver, ¿cómo podría explicar eso? Me preguntan que si tendríamos que escribirlo como yo. Pues sí, porque o sea, esta es como la manera estándar de calcular estos porcentajes, ¿sí? O sea, o sea, más allá de ser como una regla de tres y eso, eh, pues esta es como la forma, o sea, estamos calculando la proporción de dos cantidades, una metida en un conjunto, ¿sí? Mientras que la regla de tres es como más natural de ver cuando nosotros estamos como relacionando como dos cantidades que crecen como proporcionalmente. O sea, no más, es que estoy como repitiendo lo mismo, pero o sea, es como relacionar dos cantidades diferentes. Acá es como siempre ver un conjunto más chico dentro de uno más grande. Entonces, pues si yo, ¿cómo sé cuál tiene que ir arriba y cuál abajo? Arriba, o sea, va la cantidad que quiere saber qué porcentaje corresponde. O sea, siempre tiene que ser más pequeña que lo de abajo, porque si fuera lo de arriba más grande, entonces tendríamos como algo es más del 100%. ¿Sí? Entonces, no sé, en un caso hipotético, cuando uno quisiera encontrar, o sea, qué tanto varió el precio de un producto, pues uno sí tendría como en la parte de arriba un valor más grande porque las cosas tienden a subir. Entonces uno dice, no, pues esto tuvo un aumento, o sea, si se duplicó el precio, entonces tuvo un aumento del 100%, ¿sí? Porque era como aumentó todo lo que correspondía al valor anterior, ¿sí? Pero, o sea, cuando ustedes quieren encontrar el porcentaje de algo, siempre o sea, ese número que ustedes quieren calcular el porcentaje va a ir arriba. ¿Se entiende ahora sí? ¿O siguen habiendo dudas al respecto? Bien, entonces voy a seguir. Voy a aumentarle el brillo a esto. Ya. Entonces, el siguiente punto dice que Ignacio quiere comprar un computador y por pertenecer a cierto club recibe
un 40% de descuento. Entonces voy a subrayar esto. Al momento de su compra, perdón, al momento de su compra, disculpen, que no es acumulable con otras promociones. Por otro lado, el computador justo hoy se encuentra con una promoción del 20% de descuento, ¿sí? Y además, pagando con la TUC, recibe un 20% de descuento sobre el total de la compra, ¿sí? Entonces, además, recibe un 20% de descuento. Ya. Entonces, aquí nos preguntan qué opción es más conveniente, o sea, con qué promoción me sale el computador más barato. Entonces, para eso, pues vamos a simbolizar con P igual al precio normal. Ahí. Sí. Entonces, con la primera promoción, sabemos que el precio final que vamos a llamar PF1, ¿sí? Corresponde a PF1 igual a P por, eh, dicen que hay un 40% de descuento. Entonces es el 60% del valor original. Entonces sería como 6 sobre 100. Perdón, 60 sobre 100. ¿Sí? Entonces se entiende o sea, por qué estoy haciendo esto o hay alguna duda. O sea, este es como el precio final del computador después de la promoción. ¿Sí? Entonces esto es igual a tener, pues, P por 6, o más bien voy a escribirlo así, 6P sobre 10. Sí, entonces recibo un 40% de descuento. Eso significa que el computador me vale el 40% del original. Perdón, el 60% del original. Ahora la segunda promoción. Pues llamamos el precio final. Con PF2. Entonces, ¿qué sabemos de PF2? Entonces es igual a P por, entonces vimos que había un 20% de descuento al principio. ¿Sí? O sea, justamente ese día el computador tenía un 20% de descuento. Entonces acá le multiplicamos por 80 sobre 100. ¿Cierto? Pero además decían que pagando con la TUC recibíamos un 20% adicional al, al precio final que ya teníamos acá, o más bien es este descuento inicial que le habíamos aplicado. Entonces, tenemos otro descuento del descuento. Entonces, ¿se entiende hasta ahí? Bien. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Esto es P por 8 sobre 10 por 8 sobre 10. Pero esto lo podemos simplificar aún más. ¿Sí? Esto es P por 4 sobre 5 por 4 sobre 5. ¿Sí?
Entonces esto es P, más bien 16P sobre 25. Y la de arriba, pues también la podemos simplificar mejor. Es 3 sobre 5. Ahora tenemos que comparar qué promoción es mejor. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Aquí me responden que amplificar el de arriba. Sí, es justamente lo que dice Catalina aquí. O sea, hay que comparar las fracciones y ver cuál resulta ser la más pequeña. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, pues tenemos que comparar 3 quintos. O sea, comparamos 3 quintos con 16 sobre 25. ¿Sí? Ahora, pues podríamos hacerlo con calculadora, pero digamos que en este caso la idea es resolverlo a mano. Entonces, ¿qué podríamos hacer con la primera fracción para compararla con la segunda? O sea, tienen dos cosas en común ahí. Bueno, algo que podemos hacer es multiplicar la primera arriba y abajo, ¿sí? Por 5, ¿cierto? O sea, podemos encontrar el mínimo como un múltiplo entre ambos denominadores. Y sí, tendríamos 15 sobre 25 y 16 sobre 25, ¿cierto? Y, y pues de ahí vemos cuál es la más pequeña, ¿sí? Observamos que 15 sobre 25 es menor que 16 sobre 25. ¿Ya? Por lo tanto, PF1 es menor que PF2. Y así vemos que es mejor la oferta 1. ¿Se entiende? ¿O tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Se tiene que hacer sí o sí esa forma como, porque así, porque también, no sé, yo antes lo había hecho dándole un como número a P y sacándole los porcentajes para ver cuánto me da cada uno, pero o es mejor que se haga así, como simplificando y todo, hablando un poco más de los controles y eso. Pues no sé, o sea, si te refieres con ir simplificando, o sea, los números, pues no sé, o sea, uno también podría hacerlo directamente con una calculadora y darse cuenta que, no sé, acá 6.400 sobre 100.000, pues es menor, perdón, es mayor que el otro que era 60 sobre 100. Sí, pero digamos que esa es como la forma ya más matemática para, no sé, digamos, trabajar con números más pequeños y poder comparar. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, gracias. Sí, o sea, es mejor hacerlo así porque, no sé, manipulamos con números más chicos. Es más fácil en el fondo. Listo. Entonces, 2A.
Eh, ay, me, me faltó la parte B. Esperen un segundo, voy a copiarla acá abajo. Mm, sí, entonces ahí ven la parte B de este ejercicio. Bien, entonces dice, 3 amigas, Paulina, Javiera y Constanza, salieron juntas en el pub. En total, consumieron 18,000 pesos, de los cuales cada una consumió el 27%, el 35% y el 38% respectivamente. Si quieren dejar una propina del 10%, según lo que cada una consumió, ¿cuánto debería dejar cada una? ¿Ya? Entonces, una manera de hacerlo es calcular el 10% de 18,000, ¿sí? Entonces, de 18,000, el 10% es pues 18,000 dividido 100. Perdón, dividido 10. Disculpen. ¿Ya? Entonces esto nos queda de 1,800. Y de estos 1,800, pues ahí sí calculamos cuánto sería el porcentaje de cada una pues, de las personas que tenemos aquí en cuestión. ¿Sí? Entonces, el porcentaje, voy a llamar la primera, se llama Paulina, entonces voy a ponerle P. Dice que tiene que pagar el 27%. Entonces, P paga 1,800 por el 27% de eso, o más bien el 27% de 1,800, que sería 27 dividido 100. ¿Sí? Esto nos da 18 por 27 y eso es 486. Perdón, ¿no es 18.000? Eh, Porque... o sea, primero calculamos el 10%, o sea, se quiere dejar un 10% de propina. Ah, ya, perdón. Sí. Sí, entonces primero calculamos, bueno, al menos así lo hice yo, primero calculamos el 10% de todo, del total de la comida, o más bien de lo que consumieron. Y a eso, pues dependiendo de lo que consumieron las chicas aquí, pues calculamos qué porcentaje le corresponde a cada una. ¿Sí? Entonces, como Paulina consumió el 27%, pues a este 1,800 le vamos a calcular el 27% y es justamente el valor es 486. O sea, el 27% de 1,800 es 486. Ahora, el de, el de Javiera, entonces sería 1,800 por 35 dividido 100. Y esto entonces es 18 por 35 y esto da 630. Y finalmente tenemos el porcentaje que le corresponde a Constanza, que es 1,800 por 38 dividido 100 y esto es 18 por 38 y esto corresponde a 664.
¿sí? Entonces, estos son los valores que ella, pues, cada una de ellas tiene que pagar para, pues, dar una propina del 10% sobre todo lo que consumieron. ¿Hay, ¿Hay alguna duda al respecto o se entiende? ¿684? Entonces sí, me debí haber equivocado. Sí, sí, sí. Perdón. Sí, me equivoqué con el número. Sí, sí, debí hacer eso. ¿Se entiende bien o quieren que revisemos algo? También se puede hacer al revés, como partir del porcentaje de lo que consumió cada uno y eso sacar el 10%. Sí, o ¿O sea, uno no? le puede calcular, claro, sí, como dices tú, o sea, uno puede calcular el porcentaje total de cada una de las comidas, ¿cierto? O sea, de este 18.000, pues Paulina, pues, o sea, le corresponde 4.860, ¿sí? Y Pero ahí sería mucho más largo, ¿no? no, no porque sería después calcularle el 10% a cada una. O sea, digamos, Paulina, del total de la comida, pagó 4.860 y ahora van a dar un 10% de propina. Entonces tocaría dividir por 10, pues ese 4.860 que es 486. Ah, ya. Sí, exacto, como dice Catalina, o sea, es lo mismo porque pues multiplicar es conmutativo. Sí, o sea, no importa el orden de las operaciones en este caso. Bien, 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 muy buen apunte. Entonces, sigamos con el siguiente ejercicio. Bien, aquí dice que en la sección 1 de razonamiento cuantitativo hay un 50% más de personas que en la sección 2. Entonces se saltó uno, ¿Me salté uno? No. el No, tres. es que en la, o sea, los otros los voy a dejar propuestos. Sí, o sea, los que están en la ayudantía que les debieron haber subido, eh, pues hay más ejercicios, pero ustedes los pueden hacer. O sea, sí, o sea, digamos que aquí la numeración, pues es, no importa, o sea, es como los que voy a Ah, hacer. ya. Listo. Entonces, el enunciado dice que en la sección 1 del razonamiento cuantitativo hay un 50% más de personas que en la sección 2. Entonces, ¿qué significa eso? Si denotamos con S1 a o sea, al tamaño, o sea, número de estudiantes, sección 1, y con S2 igual al número de estudiantes, tener un 50% más de estudiantes significa que S1 es igual a S2 más un 50%, que sería la mitad, ¿sí? Y pues esto es 3 medios S2. ¿Se entiende? O sea, ¿se entiende por qué es esto? O sea, nos dicen que, dicen que no entendí. O sea, lo que sucede es que en el enunciado nos dicen que la sección 1 de razonamiento cuantitativo tiene un 50% más de estudiantes que en la sección 2. ¿Sí? ¿Qué significa tener un 50% más? O sea, toman todos los de la sección 2 y le suman la mitad de los otros. O sea, tiene un 50% más de la otra.
O sea, la sección 1 tiene la cantidad de estudiantes en la sección 2 más la mitad de los estudiantes de la sección 2. ¿Sí? O sea, eso significa tener un 50% más. ¿Fui claro o lo trato de repetir la explicación? Sí, o sea, lo que sucede, sí, ya, o sea, como aquí varias ya pues afirmaron que entienden, es que, o sea, yo tengo S2 y me dicen que S1 tiene S2 más la mitad de los estudiantes de S2. Eso significa tener el 50% más. Entonces, por eso es que hice esta suma que tengo aquí. Porque S2 más S2 medios es pues justamente 3 medios de S2. Ya. Entonces, con esta relación que ya tenemos acá, nos preguntan si solo son dos secciones, ¿qué porcentaje de alumnos de razonamiento cuantitativo están en la sección uno? ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos a calcular la totalidad de estudiantes en las dos secciones de razonamiento cuantitativo. ¿Sí? Entonces, si hacemos total igual total estudiantes, T es igual a S1 más S2, y esto es S2 más 3 medios, o voy a ponerlo en el mismo orden, 3 medios S2 más S2, ¿sí? Y esto es 5 medios, y esto es 5 medios de S2. Esa es la totalidad de estudiantes que hay en ambas secciones. Ahora, ¿cómo calculamos el porcentaje? Dice, ¿cuál es el porcentaje de los estudiantes de la sección 1? Lo que vamos a hacer es S1 dividido por T, y esto lo multiplicamos por 100 y le agregamos el porcentaje. ¿Sí? Ahora, ¿qué es S1? Pues es 3 medios de S2, y esto es 5 medios S2. Y esto lo multiplicamos por 100. Ahora, si nosotros sabemos cómo se dividen las fracciones, sabemos que los denominadores se cancelan ahí. O sea, este se cancela con este. Y esto nos queda entonces 3 quintos de, bueno, y también se cancela el S2. Entonces nos queda 3 quintos por el 100%. ¿Sí? Y esto es el 60%. ¿Se entendió o quieren que les repita algo? ¿O alguna duda de cómo se hizo esto? Sí, pregúntenos, algo que no se haya entendido. O si se entienden, pues, al menos que alguien aquí sí responda. Ah, bien. Sí, Valentina dice que sí, que se entiende. Entonces, sí, o sea, sin importar cuál era el número aquí en concreto, aquí dicen que yo no entiendo cómo sacaste el 3 medios de C2. Bien. Como ya he dicho, o sea, S1 es S2 más el 50% de los estudiantes de S2. ¿Y qué es el 50%? S2 sobre 2. ¿Sí?
Entonces, pues S1 es los estudiantes de la sección 2 más el 50%. Eso es S2 más un medio de S2 y pues esa suma me da 3 medios. ¿Ya entendiste, Josefa, o quieres que repita algo? Bien. Sí, entonces esa es como la manera de hacer la parte A. Y ahora nos preguntan a qué porcentaje corresponde la cantidad de gente en la sección 2 con respecto a la sección 1. ¿Sí? Entonces, en la parte B tenemos que calcular la sección 2, o sea, que es el número de estudiantes en la sección 2 comparado con la sección 1. ¿Sí? Pero, ¿qué es esto? Esto es S2 dividido por 3 medios de S2, ¿sí? Entonces se cancela esto. Ah, perdón. Aquí. ¿Sí? Esto es 2 tercios por 100, ¿sí? Y esto es aproximadamente un 66.6%. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la sección en S2 es un 66% del tamaño de S1, ¿sí? O sea, nosotros le agregamos la mitad, pero si comparamos a nivel ya de proporciones, pues nos damos cuenta que S2 consiste del 66% en número de estudiantes que S1. ¿Sí? ¿Cómo se interpreta ese 66%? O sea, S1 tiene una cantidad de estudiantes más grande que S2, ¿cierto? Pero nosotros queremos ver ese tamaño de S2, ¿qué tanto es, a qué tanto corresponde en S1? ¿Sí? O sea, S1 es más grande que S2, pero queremos saber, o sea, a qué cantidad en porcentaje corresponde ese S2 dentro de S1. ¿Sí? Entonces, lo que significa es que, pues, S2 corresponde al 66.6% de los estudiantes en tamaño con respecto a S1. O en otras palabras, más sencillas, pienso yo, es que S1 es un 34% más grande que S2. ¿Sí? Entonces, sí, en palabras, S1 es un 34% más grande que S2. Listo, entonces si esto, digamos, ya palabras más concretas, pues sí se resumiría a esto que pues escribí ahí. Ah, no, ¿alguien más tiene alguna duda o se entiende bien? Bueno, voy a asumirlo, pero si hay alguna duda ahí de por medio, pues no tengo problema de volver.
El siguiente ejercicio dice, a continuación se presentan datos con respecto al valor del transporte público en Santiago. Aquí está la tablita con los valores. A partir de ellos, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de la tarifa completa es el pase escolar en cada año? Entonces, esa es la parte A. ¿A qué porcentaje corresponde el pase escolar con respecto al pasaje base de micro en estos 2 años? ¿Sí? Entonces, en el 2005, el, 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 el porcentaje es 120 dividido 340 por 100%. Entonces, si simplificamos esto es 12 sobre 14 por 100%, y esto es 6, no, wait, perdón. No, lo hice mal. Ya, 12 sobre 34, disculpen. Ya, esto es 6 sobre 17 por 100%, ¿sí? Y esto en números corresponde a un 35.3%. No, perdón, 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 perdón. Disculpen, disculpen eso. Bueno. Ahora vamos a... Qué buena la oferta, sí. En este caso no es mejor la regla de tres, es que es como lo que estaba diciendo al principio, o sea, mientras sean porcentajes es como, o sea, mejor hacer estos métodos, o sea, no pensarlo en reglas de tres, es como solamente aplicar esto y ya, porque es que una regla de tres es como encontrar la relación proporcional entre dos cantidades. Sí, entonces es solamente, digamos, en este caso sí apegarse a esto. Es como mejor para no enredarse. Ya. Ahora pues voy a calcular en el 2012. El, es 190 sobre 540. Y esto es 19 sobre 54 por 100%. Y esto nos da 32.2. ¿Sí? Entonces, en el 2012 puede que sea más costoso, sin embargo, en proporción es menor el pasaje de micro, o sea, el pasaje escolar con respecto al pase base, o sea, es más barato. O sea, digamos, las cosas en el tiempo tienden a subir. Sin embargo, si uno mira en proporción, o sea, el valor del pase escolar con respecto al pasaje de micro en el año 2005 es más costoso que en el año 2012. 500, sí, 590. Gracias, perdón. Sí, sí, discúlpenme, discúlpenme. Sí, sí, sí. Si no, los cálculos no cuadraban. Ya. Gracias, gracias. Sí, o sea, puede que en el año 2005 fuera más barato. Sin embargo, en el 2012, si uno lo compara frente al pasaje base,
es más barato, o sea, corresponde al 32% del valor total, mientras que en el 2005 era el 35%. ¿Sí? Entonces, el punto B, pues justamente refleja eso. O sea, vamos a calcular la variación de dicho porcentaje entre los años dados. ¿Sí? Y pues uno, ¿cómo calcula esta variación? Pues hay algo que se llama cambio relativo, ¿sí? Que es el cambio absoluto sobre el cambio referencial. ¿Sí? Y esto lo multiplicamos después por un 100%. Ya. Entonces, el valor de referencia en este caso es el año 2005. O sea, vamos a comparar cómo cambió el, en el 2012, pero teniendo en cuenta el 2005. O sea, ese es como la medida, el parámetro sí, de medición es el cambio que hay entre ambos años. ¿Sí? Entonces, para nosotros el referencial es pues el 2005, o sea, es como el fijo, el base. Entonces, en este caso, el cambio absoluto es simplemente la resta entre ambos, pero teniendo en cuenta primero al cual no vamos a compararle, sino, digamos, el de más adelante. O sea, no sé cómo decirlo en palabras así más claras, sino el, vamos a mirar el cambio, o sea, de ambos porcentajes, pero restándole, o sea, el que tiene que ir restando es el del año 2005 porque es el que tenemos en referencia. ¿Sí? Entonces sería porcentaje 2012 menos porcentaje el 2005. ¿Sí? Esto es, segundo, mm, no, espérenme un segundo, creo que, no, lo estoy haciendo mal, discúlpenme un segundo. O sea, ustedes, pues, si en sus notas tienen la fórmula de uno cómo calcula el cambio absoluto, entonces creo que primero va esto, ¿sí? Sí, y eso tiene que dar negativo, efectivamente da eh, menos cero, perdón, esto tiene que dar, eh, es- no, perdón, sí, disculpen, lo estaba haciendo bien. Sí, me confundí en un segundo, un momento, perdón. Sí, sí, o sea, el del 2005 tiene que quedar fijo, ¿sí? Entonces teníamos 32,3% menos 35,3. Era 32,2. Bueno, ¿sí? Este sería el cambio absoluto y pues esto implica que el cambio relativo es 32,2% menos 35,3% y esto dividido por 35, perdón, 35,3% y esto lo multiplicamos por 100 y esto nos da menos 8,8%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se interpreta esto?
sea, esto, ¿cómo se interpreta? Bueno, lo que sucede aquí es que nos dice que el valor del pasaje disminuyó un, uy, un 8.8% en el, o bueno, más bien, sí, disminuyó un 8.8% con respecto al valor del pasaje, bueno, pasaje escolar, del, del pasaje base entre los años, entre el 2005 y el 2012. O sea, el valor del pasaje, o sea, subió. Sin embargo, si nosotros hacemos la comparación entre el valor del pasaje comparado, o sea, si comparamos el valor del pasaje escolar comparado con el pasaje base, o sea, sí disminuyó el precio, o sea, digamos en proporción. O sea, con eso me refiero a que puede que sea más costoso, sin embargo, digamos, en porcentaje corresponde a un 8.8% menos de lo que era en el 2005. O sea, el cambio referencial. O sea, es el cambio referencial en este caso, o más bien el cambio relativo, como lo escribí yo, significa que disminuyó en un 8% la relación entre precio escolar y precio de la micro normal entre estos 2 años. O sea, digamos, puede que sea más costoso en el 2012, sin embargo, es más rentable pues, en ese año. ¿Base es el normal o escolar? Pasaje, perdón, sí, lo escribí mal. No, es el normal, o sea, valor normal, más bien va a escribirlo así. Sí, o sea, Pero entonces, cuando dice el valor del pasaje disminuye, ¿te refieres al valor del pase escolar? sí, o sea, Ah, ya. en porcentaje, digamos, es un 8.8% más barato. O sea, a lo que me refiero es que, o sea, si tú comparas la relación precio escolar con precio normal en el año 2005 con el 2012, es un 8.8% más bajo en el año 2012. ¿Sí? Sí, gracias, sí era una confusión con las palabras, ¿no? Sí, es que es complicado, digamos, explicarlo en ese sentido porque todo aquí lo estamos hablando como en porcentajes, ¿sí? O sea, digamos, no es el valor del pasaje en sí, sino la relación que tiene, digamos, el pasaje escolar con el pasaje normal. Sí, o sea, si uno compara ambas relaciones, en el año 2012 es un 8.8% más barato. O sea que en el 2012, digamos, había como un poder adquisitivo más alto. Eh, yo pienso que si tienen clase, igual esto va hasta las 15:20. Ok, ok. Sí, entonces es un poco confuso, pero lo que está diciendo es que la relación entre el precio de escolar y el precio del pasaje eh, normal en el año 2012
es un 8.8% más bajo si lo comparan con el del año 2005. Sí, entonces es como que Profe, lo que yo no entiendo es ese denominador de al calcular ese porcentaje, ¿de dónde salió la parte del denominador? Porque Eh, entiendo que restó. sí, o sea, uno en el numerador pues calcula la diferencia, que es el cambio, y abajo es como el valor referencia, que en este caso sería el valor del 2005, que era pues 35.3. ¿Por qué se pone ese de referencia? Pues podría ser, uno también pudo haber puesto el año 2012 y entonces eso significaría Ah, ya, que en el 2005 es un 8.8% más alto. O no, 8.8 no, ah, ya, ahí cambia el número, pero nos va a dar positivo en ese caso. Entonces hay un aumento. Pero, o ya. sea, sí, Gracias. o sea, el referencia es como el que tú dejas quieto. O sea, tú podrías tomar el año 2013 y quieres compararlo con el año 2005, entonces, pues, haces lo mismo acá. O sea, ese como que se queda quieto. Sí, sí, sí me hago entender o hay alguna duda. Bueno, bueno, aquí me dicen que sí. Entonces, pues si tienen igual alguna pregunta, yo podría volver, no hay problema. Ya. El siguiente problema dice que un político en campaña hace la siguiente promesa. Si soy elegido, cada uno de mis 3 años de mandato, voy a reducir sus impuestos en un 20% con respecto al año inmediatamente anterior. Es decir, un recorte total de 60% durante mi gobierno. Entonces, nos piden en este ejercicio, pues, evaluar si esta promesa es verídica o no. Lo que vamos a hacer entonces es mirar cuánto es la reducción total, digamos, del valor referencial de los impuestos después de 3 años de mandato. Si aquí dice Bruno que es tramposo, entonces veamos por qué. Vamos a llamar X pues el valor de los impuestos actuales. Actual más bien. Lo que dice el político es que cada año va a haber una reducción del 20%. ¿Eso qué significa? Que después de cada año ustedes van a pagar un 80% de lo que se pagó el año anterior. ¿Sí? ¿Cómo eso lo traducimos a matemáticas? Entonces, tenemos X por 80 sobre 100. Sería, digamos, el valor de los impuestos en el primer año. ¿Sí? Entonces, esto es el primer año, o sea, impuestos, luego del primer año o después del primer año. ¿Sí? Ahora nos dice que en el segundo año vamos a pagar un 80% menos de lo que hicimos, perdón, un 20% menos que el año anterior. ¿Eso qué significa? O sea, voy a ponerlo en otro color. ¿Sí? Entonces, estos serían los impuestos después
del segundo año. Y además, pues nos dice que en un tercer año vamos a pagar un 20% menos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos son impuestos después del tercer año. ¿Ya? Y pues, ¿cuánto da eso? ¿Sí? Entonces, esto es X por 8, o lo podemos reducir aún más. O sea, 80 sobre 100 es 4 sobre 5 por 4 sobre 5 por 4 sobre 5. Entonces, esto es X, o más bien 64X sobre 125. Ese sería como el valor final de los impuestos ya después del tercer año. Pero él dijo que la reducción iba a ser de un 60%. O sea, ¿cómo se compara? Eh, 64X sobre 125 con 6 sobre 100 por X. ¿Sí? O sea, ¿cuál es más grande o cuál es más pequeño? Entonces, vemos que, no sé, 60. 60 sobre 100. Esto es pues, 6 sobre 10. Y esto es 3 sobre 5. ¿Sí? Y bueno, 64X 120. Ya. Ahora, ¿cómo comparamos? Bueno, eso yo lo escribí. Ahora, ¿cómo comparamos este 3 quintos con 64 dividido 125? Pues una manera es multiplicar arriba y abajo por 25. ¿Sí? Entonces 3 por 25 y aquí 125. Y si se bien estos cálculos, no, no. 60. Ah, perdón. Me equivoqué, o sea, este es el valor total, o sea, 64X sobre 125 es el valor total de impuestos ya después del tercer año, pero dijo que había una reducción del 60% durante su gobierno. Entonces, pues si hay una reducción del 60, uno va a estar pagando es el 40. Discúlpenme. Sí, entonces, esto queda aquí 2 quintos, o sea, 40 sobre 100. Es igual a 2 quintos. Y esto lo escribimos como pues 2 por 25 dividido pues 5 por 25. Entonces esto es 50 y esto es 125. Y, y pues vemos que 50, 125X es menor que, voy a escribirlo más grande para que sea más claro. Vemos que 50X
sobre 125 es menor que 64x sobre 125. Entonces, a partir de esto, vemos que el político miente, ¿sí? Pues su propuesta o sea, cobra más que el 60% de reducción. ¿Se entiende lo que se hizo? O sea, lo que hicimos acá fue calcular cuánto tendría que pagar a alguien, o sea, de impuestos a raíz de las reducciones que propone el político, ¿sí? Entonces, si una persona en un año dado está pagando X, después de 3 años va a terminar pagando 64X sobre 125. Sin embargo, el hombre dice que eso es equivalente a reducir el 60% de los impuestos. O sea, él dice que eso es igual a que si uno paga X, entonces después del tercer año va a pagar 40X sobre el 100. Pero nosotros nos damos cuenta que eso es falso, ¿sí? Porque si nosotros calculamos pues 40X sobre 100, pues eso es 50 sobre 125, que al compararlo pues con lo que nos daba, con lo que el político proponía, pues es menor, ¿sí? Entonces uno después de la política de reducción que pues el sujeto propone, pues termina pagando más de lo que había dicho en un principio. Entonces pues el político está mintiendo en este caso. ¿Se entiende? ¿O, o quieren que repita algo si hay dudas? Uh, bueno, ya, uy, creo que sí, dejemos hasta acá porque ya se va a acabar y pues no alcanzamos a hacer otro ejercicio y pues sí, por el problema que tuve al principio, pues perdimos 10 minutos de clase. Profe, Sí, dime. ¿usted podría subir como la respuesta de los ejercicios que faltaron? Sí, Por hacer así como para ver si están bien. sí, sí, yo se la subo. Se la Ya, subo. gracias. Perfecto. Sí, sí, mejor. Claro. Eh, sí, entonces, pues dejemos aquí. Pues no tengo más que decirles. Espero que tengan... Ah, puedo volver al enunciado de la última. Pero, ¿con la última te refieres a la del político o la que le seguía? Sí, la ayudantía se sube. Igual también las respuestas van a estar ahí, entonces, pues ahí les pueden mirar. Sí, sí, sí. Una pregunta, las clases, no sé si usted sabe, pero las clases del profesor, como los papeles que nos entregaban antes, ¿los van a subir? Como las clases, Pues como los PDF. los apuntes creo que están, o sea, en Canvas aparecen como proporciones y reglas de tres. O sea, ahí está los materiales. Ah, ya lo vi, es que lo estaba buscando como en el módulo clases. Sí, sí, ahí están. Ah, dice que es la de la clase pasada. Pues sí, te tocaría preguntarle pues si sube la siguiente.
Bueno, entonces no les quito más tiempo, que les vaya bien en el resto de su día, de la semana, y pues les tendré sus pruebas ya calificadas para el viernes, y pues nos veremos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao, chao.